buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, nosotros intentamos en este programa analizar la problemática nacional, provincial, en algunos casos comunales, y lo hacemos con diferentes protagonistas que nos sirven para ir analizando estas cuestiones y vemos cosas que pasan, cosas que por allí no son de las mejores, cosas que vale la pena señalar porque sí son buenas, pero en definitiva cosas que interesan a una cantidad muy grande de ciudadanos que, si bien parecería ser que la vida política no importa, al final todos terminan dándose cuenta que la vida política les toca, y les toca muchas veces por lugares que no imaginaban y que causan daño muchas veces y causan alegría otras. Entonces, qué mejor que en el día de hoy analizar estas cosas con un economista, un hombre que seguramente nos va a poder dar una información mayor de la que nosotros recibimos, vinculada con lo que está pasando en el país, con lo que está pasando hoy, con lo que eventualmente pasó antes para ver las justificaciones y con lo que puede llegar a pasar mañana, que es nuestra gran expectativa. Y ese hombre se llama Roberto Kachanowski. ¿Cómo te va? Sí, Carlos, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Aparte sos un hombre acá de esta casa. Sí, llegaste acá y todos te saludaban. Así que, tantos recuerdos de este estudio. Porque acá estuviste muchos años. Muchos años, exactamente. Bueno, así que nos vas a poder contar todo con mucha tranquilidad. El aire acondicionado que siempre me pega en la cara. Y que a veces nos enferma. ¿Cómo Roberto, andás? Bien, yo bien, ¿no? El país, no sé el país, yo estoy un poco preocupado, ¿eh? Un poco preocupado porque, a ver, desde el punto de vista económico es como que hay cosas que no se terminan de acomodar. ¿Es así? Mira, Carlos, a ver, nos conocemos hace mucho. Así es. Y ni vos ni yo nunca hicimos, si bien no tenemos exactamente el mismo pensamiento, nunca hacemos chicanas y críticas para voltear a ningún gobierno. Ni creo que es tu intención ni la mía. Por Dios. Al contrario, la idea es... Yo le tengo simpatía al gobierno, pero bueno. Te voy a hacer la confesión pública. Yo voté a este gobierno, ¿sí? Y no tengo ningún problema en decirlo. Lo que digo es que cuando uno hace críticas, presenta puntos de vista diferentes de cómo se podrían encarar los problemas. No más que eso, ¿sí? No es, che, qué bruto, váyanse, o... No es esa la idea. Lo que yo creo es que Argentina en este momento tiene una herencia muy pesada, que yo sé que después de 2 años no vamos a hablar de la herencia, pero la realidad es que es una herencia pesada. Y el problema es que el gobierno nunca lo comunicó, ni nunca la enfrentó como tenía que enfrentarla. Vamos a ponerlo en números, voy a dar muy pocos números, pero algunos, ¿no? Ellos van a bajar el déficit fiscal, lo que se llama el déficit fiscal primario, que es el déficit fiscal sin incluir los intereses de la deuda. Correcto. Aclarémosle a la gente, déficit fiscal es que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Usted dice, bueno, vamos a bajar 1 punto por año, el déficit primario. Y hasta que lleguemos a 2 puntos, o 1 punto, lo que sea. Entonces, vos decís, bueno, Macanudo, vamos a ver si cierra esto. Porque si vos lo haces muy gradualmente, el déficit lo tenés. Ese déficit te tenés que endeudar. Si vos te endeudás, tenés que pagar intereses por esa deuda. Con lo cual aumentás el déficit final. Exactamente. La pregunta es, ¿cuánto me cuesta por año la deuda, el stock de deuda que estoy tomando en términos de Producto Bruto? Viste que todos calculamos en términos de Producto Bruto. ¿Y cuánto me bajas el Producto Bruto? Bajan 1 punto por año el déficit fiscal, pero sube 2 puntos y moneda el déficit o los intereses, el gasto en intereses por la deuda pública. ¿Y eso significa a nivel de déficit global cuánto? Que te sube el resultado, que te está subiendo el déficit. ¿O quedás neutro o por abajo? No, te sube. O sea, si yo bajo 1... ni siquiera neutro. No, si yo bajo 1, pero me sube 2 por los intereses... Estoy 1 abajo. Estás 1 abajo de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central toma deuda del Tesoro, ¿sí? Y no paga los sueldos y las jubilaciones con dólares, paga con pesos. Tiene 2 opciones, o las vende en el mercado y tira el tipo de cambio para abajo, o
suponete que vos sos el Banco Central, te los doy a vos, yo soy Duhovne, toma, vos me das los pesos y yo pago. Ahora, vos que sos Federico Sturzenegger decís, uy, la flauta, cuánta plata que anda circulando por el mercado, esto me genera presiones inflacionarias. ¿Qué haces? Salís a colocar las famosas LEVAX. Para chupar. Chupás plata y pagás un interés. Esos son otros 2 puntos del Producto Bruto, 2,5 puntos. O sea que la cuenta final te da que por lo que se llama gasto cuasi fiscal tenés 2,5 puntos de gasto y por los intereses de la deuda, ponerle otros 2 puntos más o menos, son 4,5 puntos y bajaste 1 del primario. Creciste 3. Claro. Esto como yo te digo, mira, saco un balde de agua del bote, sí, gradualmente, pero mientras tanto me entran 4. Pero aparte hay un problema que se relaciona con la gente, ¿no? Sí. Que no conoce de estas cosas y donde observa que el tema vinculado con los servicios, por ejemplo, le ha aumentado de una forma realmente significativa y que la manifestación se relaciona con esto que estás mencionando vos, que es el déficit. Señores, tenemos que aumentar el costo de los servicios, tenemos que aumentar un montón de cosas para bajar el déficit del Estado, que sí, es algo fundamental. Tenemos que echar gente de ciertos determinados lugares, 1 millón de empleos más. Sí. Y aquí que tampoco el déficit baja. Entonces la gente dice, pago 4 o 5 veces lo que me costaba antes la luz, el gas y el resto de los servicios, pero el déficit del Estado sigue siendo igual. El déficit sigue siendo el mismo. En rigor, la cuenta es que a mí me está dando que tenés entre 8 o 9 puntos de déficit fiscal cuando incluís el déficit de la nación, los intereses de la deuda, más las provincias y los municipios. Tenés que tomar, porque de mi bolsillo sale plata para bancar los 3 niveles de gobierno. ¿Sí? Entonces hay un déficit muy grande. Ahora, teniendo déficit fiscal, las opciones no son muchas. O bajás el gasto o subís los ingresos. Subir los ingresos, vos no podés cobrarle más impuestos a la gente. No, entonces, el nivel hoy de los impuestos. La carga tributaria, bueno, vos sabés nación, muy bien. Provincia, municipio, ¿eh? No nos olvidemos de estos tres muchachos. No, además, que son muy complicados. Yo te diría que provincia y municipio, mira, te doy caminando fuerte, ¿eh? Un dato. Te doy cuenta, yo soy responsable de criptos, ¿sí? Sí. Vino uno de los bancos que casi no tiene movimiento, lo había dejado ahí por una cuestión. 10 movimientos eran 10 movimientos, suponete, en el mes, que casi no había hecho cosas. De los 10 movimientos, 2 eran míos, 8 eran impuestos y comisiones. Impuestos. O tenés ingreso bruto, sellado, CIRCREP, IVA. Roberto, vamos a hacer un corte, tenemos Dale. 2 cortes, tenemos 3 bloques y vamos a seguir analizando estas Dale. cosas. Adelante, señor director. Bueno, Roberto, recién hacíamos algunos análisis muy interesantes. El déficit fiscal primario, sí, el final, la problemática de endeudamiento, el aumento de los impuestos, la necesidad de bajar ese déficit fiscal a partir de achicar el Estado, algo sí, que creo que nadie discute. Sí. Pero... ¿El tema es dónde? No, ¿Y cómo? ¿Cómo? Contanos. Estamos hablando a nivel de gobierno nacional, bajar el gasto, ¿no? Después las provincias y municipios, un problema de federalismo, eso tenemos que verlo. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Bien. Vamos al tema de la nación. Vos tenés 4 grandes rubros donde podés trabajar, de los cuales de los 4 hay uno que tenés que sacar, que son las jubilaciones. Eso no podés bajarlo, ¿estamos de acuerdo? 8 millones jubilados contra 4 que había en una época. Y son 7 y pico, sí, son 7. El kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilados. ¿Sí? Eso no lo puedes tocar. Eso no se puede tocar. Después te quedan todo lo que es subsidios económicos, luz, gas, agua, que eso se está moviendo, ¿sí? O sea, te lo están subiendo. Cuando te suben la luz, el gas, etcétera. Te suben los servicios.
te sube caro, pago más caro, debería bajar el gasto público por ese rubro, ¿correcto? No menos. No menos. Lo único que yo le observo al gobierno, digo, yo no te critico y tengo que pagar la luz el costo que sea, el agua lo mismo, etcétera. Ahora, miro la factura y el 40% de lo que pago son impuestos dentro de una factura de luz, de gas. Digo, sacame parte de esos impuestos. Sí, pasa en todas partes, ¿no? Cuando uno piensa lo que pagás de nafta o gasoil y cuánto se lleva el Estado, o lo que pagás por un auto y cuánto se lleva el Estado. El Estado es el gran captador de la plata. Argentina es cara por la cantidad de impuestos que pagamos. Vos vas al surtidor y ponés. Yo el otro día tenía 3 cuartos de tanques, pongo 1.000 pesos, ¿sí? En realidad me cargaron 1.000 pesos, 600 eran nafta, 600 eran nafta, 400 eran impuestos, ¿eh? Y así podés seguir con un montón de ejemplos. Entonces te digo, bueno, subsidios económicos, ahí más o menos están trabajando. Después tenés empleo público y en uno que vamos a entrar en un debate que es más complicado, pero yo creo que hay que darlo, que es el de los planes sociales, o todo lo que se llama subsidios. Hay una parte que es un verdadero escándalo de corrupción en este último rubro que estoy diciendo. Mira, ¿vos te acordás cuando estuvo el problema de los subsidios por invalidez? No hace mucho tiempo. Sí, que aparecieron inválidos por todas partes. Cuando llegó el kirchnerismo había 80.000 subsidios por invalidez. En el 2015 tenía 150.000 tipos que recibían subsidios por invalidez. En Córdoba tenías un pueblo donde el 120% de la población tenía subsidios por invalidez. Eso tiene un costo de 84.000 millones de pesos al año. ¿Sí? Entonces, ahí hay un montón, se sabe que hay una corrupción muy grande ahí, se inventaron casos de subsidio, de gente que te corre un triatlón prácticamente y le pusieron que era inválido. Entonces los punteros se quedan con 4 o 5 primeras, los primeros subsidios, etcétera. Es mucha plata la que hay ahí. Mirá, vamos a ponerlo de esta forma para que la gente le entre bien en la cabeza. Personas que reciben un cheque del Estado por algún tipo de subsidio todos los meses más jubilaciones, son 17 millones de personas todos los meses. Sumale 3,5 millones de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Todos los meses pasan por tu bolsillo, por mi bolsillo. 20 millones de personas para cobrar algo. Sobre 40, 44 millones de habitantes. ¿Cuántos trabajamos para producir? O sea, ¿cuántos trabajamos en blanco? Somos 6 millones de empleados en relación de dependencia, tomamos a 400.000 autónomos, 1 millón y pico de empleados de monotributistas, más o menos 8,8 millones de personas que trabajamos en blanco, bancamos 20 millones, casi 21 millones de personas que todos los meses pasan por nuestro bolsillo. Bueno, a eso agregarle ineficiencia de la estructura del Estado, que normalmente existió y posiblemente existirá. La problemática de la corrupción, que es muy grave. Y cuando maneja tanta plata. Gobierno está haciendo cosas diferentes, pero que hacer una ruta cuesta 3 y 4 veces más de lo que efectivamente debería costar. No digo en este caso, pero en los casos anteriores existía. Y entonces uno dice, qué difícil la Argentina. Bueno, ahí entramos. Y después queda todo el empleo público, ¿no? Todo lo que es empleo público. Que se incrementó en 1 millón de personas en la época de... 1,5 millones. Mira, cuando Eduardo Duhalde deja el gobierno, creo que había 2 millones y pico de empleados públicos entre nación, provincias y municipios. Cuando se va el kirchnerismo había 3 millones, casi 3,5 millones, un poco más. Entonces, 1,5 millones más, que subió básicamente en provincias y municipios, no tanto en nación. Ahora, ahí viene, si estamos de acuerdo que hay que bajar el gasto público, ¿sí? Mi punto es, ahí vos sabés más que yo creo que esto un solo partido político no lo puede hacer. No, esto tiene que ser fruto de un gran acuerdo. Porque tenés que empezar a tocar muchos intereses, ¿sí? Entonces, seguramente más de un sector no va a querer participar. Si lo haces en soledad, repetís lo que sucedió en el mes de diciembre en la Cámara de Diputados, el escándalo de la Cámara de Diputados, y el escándalo en la Plaza del Congreso, donde sectores salen a aprovechar una situación política económica, en este caso con los jubilados, y se transforma en una batalla campal
monstruosa. Sí. Digitada también, Sí. impulsada, o aprovechando. Totalmente. Pero totalmente. yo no sé si vas a coincidir conmigo, pero me parece que esto, si no hay un acuerdo de el gobierno, digamos, de Cambiemos, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Sí. Porque es el PRO más la coalición cívica más El radicalismo. el radicalismo, Sí. con, digamos, el PJ en OK, para llamarlo de alguna forma o como vos quieras, ¿eh? Y algunas otras fuerzas. Los Esto- gobernadores de provincia, Claro. en fin. Y en realidad lo que hay que hacer es, si yo fuese gobierno, primero tendría un ministro de Economía. No tendría tan atomizado todo ese es eso. un tema de discusión con los economistas. No están de acuerdo, en general, los economistas con esta de tener un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas. No podés atomizar todo porque nadie toma... A ver, Duhovne, no tengo ningún problema con ninguno de ellos, son gente honorable, capaces, todo lo que vos quieras. Pero necesitas un tipo de peso. Necesitas un ministro de Economía con Al presidente me trayectoria. parece que no le gusta tener un caballo o un personaje o Mira, yo sé que a Menem no le cae muy bien a la un gente, Creo Bacena, pero esos tipos que eran reconocer rimbombantes al margen de las macanas que se ver, mandaron. si vos Martínez estás en- Dios, viste que era el que manejaba todo. No, Después si vos hicieron estás- bestialidades, pero digamos, Si vos sos un tipo preparado y te sentís seguro, te rodeas de los mejores. Y no tenés por qué tener miedo. Y te vas a jugar al golf y los controlás. ¿Sí? Pero tenés que poner tipos que generen confianza. bueno, pero parece que la experiencia dejó cosas negativas en ese ¿Vos decís sentido. que vos no estás tan de acuerdo con ese punto? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que digo que me da la sensación que los presidentes ven lo que pasó a otros presidentes y no les gusta mucho, me parece. Bueno, a ver, ¿quién usaba el mismo mecanismo? Vamos a hacer un Dale. corte. Vamos a un corte y terminamos el análisis más adelante. Adelante, señor director. Bueno, Roberto, realmente este programa tendría que durar un rato bastante más, pero muy interesante, ¿no? Entonces, recién decíamos lo del ministro de Economía, ¿no? Un Sí. ministro de Economía. Y Pero tengo que agregar- hablábamos de los miedos Sí. de los protagonismos de los ministros de Economía. Y citábamos 3 o 4 nombres de Sí. tipos que tuvieron mucho protagonismo. Sí. Yo y le que agregaría algo más. fueron tipos que no se los podía casi ni controlar, ¿no? Sí, pero yo pondría, en Estados Unidos existe, en Alemania existe, yo creo que ahora Escocia puso, no sé si en Escocia hay, lo que se llama el Comité de Asesor Económico del Presidente. Entonces vos tenés un comité de 12 economistas apartidarios con trayectoria que están un año y se van, ¿sí? Y que asesoran al presidente y le van marcando si la economía está bien o no. Y como no tienen ninguna ambición de nada, porque saben que al año lo raja y se va a su casa, no tenés mucho estímulo para estar zanateando. ¿Y quién ejecuta? ¿Un ministro? El ministro ejecuta Ah. y el presidente, si bien los ministros son en principio asesores del presidente, Lo aconsejan, o digamos. lo aconsejan, tener un consejo asesor económico Pero no es mucho lío eso acá en Argentina, ¿no sería mucho más lío todavía? es una sugerencia, es para el debate, ojo, no digo que... Lo que estoy diciendo es, tampoco podés tener atomizado en 6 ministerios el manejo de la economía. Pero lo cierto es que lo que queda en claro, yo lo he escuchado a todos los economistas, hoy te estoy escuchando a vos y es más o menos lo mismo, en el sentido, hay que achicar el Estado. Sí. Hay que achicar el Estado. Pero cuando dicen hay que achicar el Estado y tenés que tocar esta cantidad de cosas que vos señalaste en el bloque anterior, 8 millones por un lado, tanto por el otro, 17 millones, 20 Sí. millones que dependen del Estado, Todos se paralizan. tocas algo y explotan mil Buah, pedazos. ahí llegamos a un punto que, hombre, decís, cuando me callo la boca, porque- No, usted me talé. pero usted me voy, talé. el punto es este. El problema de la economía argentina no es un problema económico, es un problema de valores y de cultura. ¿Sí? A ver, Sí, sí, sí. la economía tiene reglas, leyes, normas, ¿sí? Pero funciona sobre ciertas instituciones. Esas instituciones surgen de las leyes, los códigos, las normas, las costumbres que hay en la sociedad.
En la Argentina yo creo que están dados todos los estímulos para no laburar y pedirle al Estado que te dé plata del otro. ¿Sí? Todos derechos, cero obligaciones. ¿Viste cuando salen los jueces y dicen, derecho adquirido? Sí. Entonces le preguntaría al juez, ¿y quién tiene la obligación adquirida de bancar al otro? ¿Viste? Porque decime de dónde sale la plata. Sí. No es gratis esto. Entonces yo creo que en la Argentina ahí tenemos que empezar a pasar de la cultura de la dádiva a la cultura del trabajo. Volver a la cultura del trabajo. El empresario tiene que entender que hay que sacarle todos los problemas que tiene, pero tiene que empezar a competir. ¿Sí? O sea, pero también hay que defender al empresario, a ver si se entiende lo que yo quiero decir. Yo no digo que al defender al empresario que ataques al trabajador, porque los dos son absolutamente interrelacionados. Sí. Pero yo observo que a veces, muchas veces no se tiene en cuenta la temática del empresario, sin darse cuenta que por allí pasa el comienzo de la solución del problema de la actividad económica. En la Argentina hay 650.000 empresas. El 99% son pymes. Sí. Hasta 200 personas. Sí. Suponete que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo en una reforma laboral donde el empresario no tenga miedo de tomar a una persona. Vos sabés muy bien que el tipo viene y te hace un juicio. A una empresa grande no le mueve el amperímetro. A un empresario chico, a una pyme la voltea. Hay tantas historias para contar. Ahora, imagínate, 650.000 empresas. Uno que si por año cada empresa toma un tipo, tenés 650.000 nuevos puestos de trabajo. No te alcanza en 5 años. No te alcanza la gente. En 5 años cambiaste el país. Bueno, pero eso se arregla en lo que vos decías al principio. Hay que haber un acuerdo político. Claro. Y bueno, donde tienen que estar sentados los partidos políticos, los dirigentes empresarios, los dirigentes sindicales, sí, las fuerzas intelectuales de pensamiento. Sí. Porque si no, ¿cómo se hace? Es muy difícil. Yo te lo resumiría, no quiero ser exactamente lo mismo, porque no es lo mismo. Pero hubo algo que se hizo en la época de Duhalde, y anduvo bastante bien. Anduvo. Yo estoy pensando en algo similar a los pactos de la Moncloa, que no tienen por qué ser igual, pero vos sabés muy bien que Adolfo Suárez tuvo que lidiar con 1 millón de muertos y sentar en la misma mesa socialistas, comunistas y franquistas. Y lo logró. Y se sentaron y firmaron los pactos. Y Felipe González, que era de izquierda de ir al Kremlin, que muchos jóvenes no saben ni lo que era, pero estaba el muro de Berlín y el comunismo pesado, cuando llega al gobierno, el tipo dice, no, esto es otro mundo. Che, y en el 2001, después de la crisis brutal que vivimos, 2001-2002, se sentaron en una misma mesa, convocados por el gobierno y por la iglesia, me acuerdo, todas las fuerzas, y se llegó a un sistema, un mecanismo que permitió sacar el país adelante, y fue la época del jolgorio de los Kirchner. Era la mesa del diálogo social, el diálogo argentino, la mesa del diálogo argentino. Angulo, el embajador de España, tuvo una participación importante. Que en ese entonces era embajador de Naciones Unidas, una cosa por el estilo. No me acuerdo, sí. A ver, lo que yo estoy diciendo es, falta un acuerdo entre las fuerzas políticas, que fue como se hizo la Argentina. 1852, cuando tenés la batalla de Caseros y viene en 1853, tenés la Constitución, hasta que tuviste la Organización Nacional pasaron, hasta 1880 te pasaron como 20 años. Pero en todo ese periodo, el país se construyó con un diálogo, ¿sí? Pero por supuesto. Entonces, lo construís con la gente que tenés en ese momento. Y esto que vos señalabas de la pequeña y mediana empresa, yo he sido históricamente un defensor de la pequeña y mediana empresa, es lo que se denomina como la burguesía nacional, que es la que puede ser el gran protagonista de sacar al país adelante. Pero por supuesto, obvio. Entonces, si vos, hoy tenés 650.000 empresas, ahora, si vos das las condiciones vas a tener más de 650.000 y por lo tanto vas a ir incorporando gente que se incorpora todos los años, los chicos que se incorporan al mercado laboral, 250.000, vas a poder pasar piqueteros al mercado laboral. Y los dirigentes gremiales, yo estoy seguro, porque conozco a muchos de ellos, que entenderían perfectamente este tema si se los convoca a un diálogo franco. Yo creo que si se los convoca y se les explica la situación del país y las propuestas, que acá no significa echar a 1 millón de personas de un día para otro a la calle. Por favor. No estamos hablando de eso, pero sí ir marcando un ritmo de reducción del gasto público, en empleo público, en el desparramo de planes sociales
y en los subsidios económicos. Don Roberto, me dicen que se terminó. No vamos a casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. No, muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.